Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. La vida de Can Yaman ha estado llena de tormentas en el triángulo amoroso, profesional y familiar durante mucho tiempo. Sin embargo, esta vez no se trataba de Demet Özdemir ni de su antiguo amor Diletta Leotta. El nombre que acaparaba la atención era el de Francesca Chillemi, con quien nunca ha dejado de mencionar su nombre en su carrera en Italia. La última crisis entre Can Yaman y Francesca, que durante años ha sido su socia y, según los rumores, con la que ha mantenido una relación sentimental ocasional, ha causado un gran revuelo entre bastidores. Se dice que Can Yaman encendió la mecha de esta bomba con una dura salida dirigida a Francesca: ¿me vas a dejar en paz? Según las acusaciones, el incidente comenzó en una fiesta privada celebrada en Italia. La asistencia de Demet Özdemir a esta fiesta junto a Can durante una visita improvisada a Italia había despertado una gran celosía en Francesca. Francesca, que llevaba mucho tiempo pensando que ocupaba un lugar importante en la vida de Can, percibió el regreso de Demet como una amenaza personal y no dudó en mostrar abiertamente su malestar. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó con las palabras que Can dirigió específicamente a Francesca. Según los testigos, Can se apartó con Francesca a un rincón alejado de la multitud y, con expresión severa, le dijo: ¿me vas a dejar en paz, Francesca? Cada vez que intento encontrar un equilibrio que me satisfaga, surge un problema relacionado contigo. Ya basta. Deja de entrometerte en mi vida. Esta salida se produjo especialmente tras las insinuantes publicaciones de Francesca en las redes sociales en los últimos tiempos. La prensa italiana escribió que Francesca estaba intentando sabotear desde dentro el acercamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir, y sacó a relucir las afirmaciones de que la famosa actriz estaba confundida sobre el lugar que ocupaba Can en su vida y que todavía creía que tenían una oportunidad. Por su parte, Can Yaman declaró a su entorno cercano que Francesca era una compañera de trabajo con la que había realizado bonitos proyectos y a la que respetaba, pero que le había dicho en repetidas ocasiones que no tenía ningún papel emocional en su vida. Sin embargo, parece que Francesca, sin tener en cuenta estas declaraciones, sigue enviando mensajes con insinuaciones a través de los medios de comunicación, lo que parece haber sacado de quicio a Can. Según se afirma, Can continuó dirigiéndose a Francesca con una frase bastante impactante: por tu culpa, las mujeres de mi vida se sienten constantemente menospreciadas. No voy a seguir cargando con este peso. Demet será mi familia, tienes que aceptarlo. Este acontecimiento ha supuesto una ruptura en el bando de Francesca. Según fuentes cercanas a ella, Francesca se sumió en un profundo silencio ante la reacción de Can. Se sabe que abandonó la fiesta inmediatamente después de lo ocurrido y que fue captada por las cámaras con una expresión bastante tensa en varias imágenes publicadas en la prensa. La prensa italiana sostiene que los sentimientos que Francesca ha reprimido durante años hacia Can son una especie de amor silencioso. Sin embargo, este amor ya no es correspondido, e incluso se ha convertido en un terreno claramente delimitado por Can Yaman. Francesca, incapaz de aceptar esta situación, ha realizado últimamente unas declaraciones que han molestado no solo a Can, sino a todo su entorno. Especialmente Demet Özdemir sigue estos acontecimientos en silencio, pero con atención. Se dice que Demet ha dicho a sus amigos cercanos: no tengo que competir con nadie del pasado de Can. Pero si alguien todavía se cree que está en el juego, se equivoca. Estas palabras de Demet muestran que su paciencia con Francesca también tiene un límite. En medio de todo este caos, Can Yaman solo quiere liberarse de las incertidumbres del pasado y centrarse en su familia. Por eso, la pregunta directa que le hizo a Francesca es, en realidad, un ultimátum: ¿me vas a dejar en paz? Porque, según Can, Francesca ya ha cumplido su función en su vida. Proyectos comunes, recuerdos del pasado e incluso rumores de la prensa rosa. Todo eso era algo que Can ya no quería. Sin embargo, la respuesta de Francesca a esta declaración aún no está clara. Algunas fuentes sugieren que Francesca pronto romperá su silencio con una emotiva entrevista en la que explicará con total franqueza la incertidumbre emocional que ha vivido con Can. Si esto ocurre, la tensión entre Can y Demet podría volver a aumentar. Pero si hay algo seguro es que Can Yaman quiere dejar atrás las sombras del pasado.
Especialmente ahora que se prepara para ser padre, este tipo de crisis están afectando a su equilibrio mental. Y esta vez no tiene intención de repetir los errores del pasado. El tiempo dirá si Francesca está dispuesta a seguirle el juego. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.